segunda es qué complicaciones producen la madre y el feto. La tercera es cómo se realiza su diagnóstico. Y finalmente, si vale la pena o no tratarlo. Entonces, para empezar a hablar de este tema, pues debemos hablar unas generalidades acerca de la diabetes gestacional. Debemos decir que hasta el 14% de los embarazos a nivel mundial se ven afectados por esta patología, que la prevalencia varía según los factores de riesgo y los métodos de detección y diagnóstico que se usan en cada protocolo y en cada país. Hay un aumento en paralelo de esta patología, dado al aumento que ha habido en cuanto a la obesidad y la diabetes tipo 2, que es una patología de alto costo, tiene un costo hasta de 1.6 mil millones solo en los Estados Unidos. En una revisión reciente acá hecha en Colombia, en Barranquilla, se encontró que esta patología tiene una prevalencia hasta del 8.7. Y un término que vamos a tener durante toda la charla de una vez en la cabeza es que es una patología heterogénea, que cada vez conocemos más de ella, pero a la vez nos genera más dudas. Entonces, para empezar a hablar de este tema, vamos a definirla. Entonces, históricamente, la diabetes gestacional se ha definido como cualquier grado de intolerancia a la glucosa, reconocida por primera vez en el embarazo, sin importar la hiperglicemia. Esta definición se quedaba muy corta, tenía muchas limitaciones, por lo que a día de hoy, en el último consenso de la ADA, nos indican que la diabetes se define como la hiperglicemia detectada en el embarazo sin criterios de diabetes preexistente. En esta última revisión de la ADA 2025, ellos nos hablan acerca de realizar un screening antes de la semana 15. Quiero aclarar, ellos no nos hablan como tal de la diabetes estacional de inicio temprano, pero sí nos hablan de realizar un screening antes de la semana 15 de acuerdo a factores de riesgo. Esto con el fin de detectar metabolismo normal de la glucosa de acuerdo a unos puntos de cohorte. ¿Qué puntos de cohorte ellos usan? Una glicemia en ayunas alterada entre 110 a 125 y una glicosilada entre 5.9 a 6.4. Cabe aclarar que hay otras sociedades importantes, como la Sociedad de Endocrinología, que nos dice lo mismo de realizar el screening con el fin de encontrar un metabolismo normal de la glucosa, pero nos cambia los puntos de cohorte, siendo un poco más estrictos y hablándonos de una glicemia en ayunas de entre 100 a 125. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de los que nos hablan a las pacientes que les debemos realizar este screening? Entonces, son esas pacientes con sobrepeso, con obesidad, que tienen el antecedente de un familiar de primer grado con diabetes, que tienen historia de enfermedad cardiovascular, trastornos hipertensivos, síndrome de ovario poliquístico, aquellas pacientes que ingresan al embarazo con un perfil lipídico alterado, como lo es una HDL menor a 35 y triglicéridos mayor a 250, pacientes con diagnóstico de prediabetes, antecedentes de diabetes mellitus gestacional anterior a embarazo, que sean mayores de 35 años, pacientes con diagnóstico de VIH o que hayan tenido exposición a medicamentos de alto riesgo, como corticosteroides y antipsicóticos. En una revisión que se hace directamente para calcular cuáles son los riesgos que más se evalúan, o sea, cuáles son los factores de riesgo que más tienen peso para realizar este screening, vemos que los más importantes es la obesidad, obviamente, y los otros tres es tener historia familiar de diabetes de primer grado, la historia previa de diabetes gestacional. Esto es muy importante, por lo que si es un segundo embarazo siempre se debe preguntar si ha sufrido diabetes gestacional en el anterior, porque esta paciente requiere una atención más cuidadosa y rigurosa. Y finalmente la historia de tener un feto macrosómico, definiéndose como aquel recién nacido mayor de 4.000 gramos. Entonces vemos que en el recorrido histórico al principio nadie hablaba de hiperglicemia, pero luego se empezó a decir que la hiperglicemia con una diabetes no preexistente era lo que denominábamos diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo se clasifica la hiperglicemia en el embarazo? Se clasifica como diabetes mellitus preexistente, diabetes mellitus en el embarazo, y de la que vamos a hablar hoy, diabetes mellitus gestacional. Entonces, esta diabetes mellitus gestacional tiene 2 puntos de cohorte y es la semana 24. Para términos de esta charla y por lo que se está hablando en la literatura es todo lo que aparece después de la semana 24, que es cuando hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, es lo que denominamos la diabetes mellitus gestacional tardía. Y aquí el diagnóstico que vamos a hacer antes de esa semana es lo que denominamos diabetes mellitus gestacional temprana. Los criterios diagnósticos que se están usando para esta diabetes mellitus gestacional, que pues ya lo vamos a revisar también más adelante, es los puntos de cohorte de la curva de tolerancia a la glucosa, donde tenemos una glicemia basal entre 92 y 105, a la hora en 180 y a las 2 horas entre 153 y 200. Ya sabemos que si pasa de 200 o si pasa la glucosa en ayunas de 126, pues ya estaríamos hablando de una diabetes preexistente. Tener en cuenta que esta patología tiene distintos fenotipos, que en estos fenotipos va a estar la resistencia a la insulina, el deterioro funcional de las células beta pancreáticas, los síndromes genéticos y las enfermedades autoinmunes. Entonces, ya como tal, para hablar de la diabetes gestacional de inicio temprano, vemos que
Empezando por la definición, ya la literatura, algunos dicen, vea, es toda la que aparece antes de la semana 24, pero hay otros que nos dicen, vea, es toda la que aparece antes de la semana 20. Pues no nos vamos a poner a pelear con eso y vamos a tomarlo en la mayoría de los artículos que nos dicen antes de la semana 20. Los estudios de prevalencia de esta patología difieren mucho. Estos difieren de hasta 0.7 hasta 36.8. ¿Por qué difieren tanto? Por tres causas principalmente. La primera, la población. La población no es una población homogénea. La segunda, ¿qué prueba se utiliza? Vamos a ver que algunos utilizan solo la glucosa plasmática en ayunas, otros utilizan la curva, pero entonces unos utilizan que la carga de 50 gramos, otros que la carga de 75. Y finalmente, ¿cómo se define? Que es otra de las causas que nos genera que algunos sí la diagnostiquen y otros no, pues no les den tanto peso. Acá, todo el recorrido histórico de lo que ha sido la diabetes, entonces vemos que desde el 85 ya han empezado a haber reportes de casos y estudios observacionales y de cohortes que nos hablaban acerca de diabetes gestacional de inicio temprano. Sin embargo, no fue hasta el año 2010 que se introdujo el término de diabetes manifiesta y surgió la posibilidad de diagnosticar la diabetes gestacional en cualquier trimestre del embarazo. Ellos siguiendo unos puntos de cohortes que era glucosa en ayunas de 92 a 125 y la glucosa a las 2 horas postcarga entre 153 y 199. Esto fue adoptado en 2013 por la OMS. Entonces, el consenso el que nos empezó a hablar este tema fue elaborado en el 2010, que es el que les acabo de decir, y fue el primero que le da como el peso a decir, vea, si usted tiene una glicemia en ayunas mayor a 92, ya, pilas. ¿Por qué? Porque puede empezar a tener una diabetes mellitus gestacional de inicio temprano. Esto, ¿por qué se empezó a estudiar o por qué se le dio importancia? Por el estudio APO, publicado en el 2008 en el New England, el cual era un estudio multinacional y prospectivo de casi 25,000 pacientes, en el cual se evaluó la asociación entre glicemia materna y resultados adversos en el embarazo. ¿Qué se encontró? Que haya una asociación positiva entre glicemia materna y resultados adversos como un peso al nacer mayor al percentil 90, aumento de tasa de cesárea, hipoglucemia neonatales y concentraciones de péptido C en cordón umbilical. Entonces allí surgió la gran duda y decir, vea, tenemos la necesidad de que se haga un diagnóstico temprano de la diabetes gestacional porque nos va a afectar a futuros embarazos. En estas gráficas que son del estudio APO, vemos que ellos nos dan la forma en que sigue aumentando la glucosa plasmática en ayunas, la curva a la primera hora y la curva a las 2 horas. Para que tengamos en mente, para más adelante, entonces vemos que la línea azul es la que nos habla de glucosa plasmática en ayunas, viendo que es la que más se eleva y es por la que alguna de las asociaciones recomienda que con esta se haga el diagnóstico, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Para hablar un poco de la fisiopatología de la diabetes, entonces vamos a decir que pues esta imagen pues, prácticamente todos la hemos visto en algún momento. Entonces es aquella que sabemos que el embarazo es un momento en el que va a haber mayor riesgo de presentar diabetes porque hay una elevación en las concentraciones de glucosa, va a haber una sensibilidad baja en los receptores de insulina y hay unas células beta pancreáticas que simplemente no logran compensar este fenómeno y cuando no logran compensarlo es que estamos frente a una diabetes gestacional. La disfunción de las células betas va a tener diferentes impactos en cada uno de los órganos, pero quiero que tengamos en la mente tres órganos principalmente. Entonces, tejido adiposo, ¿por qué? Porque en el tejido adiposo va a haber un aumento de leptina, la placenta, donde va a haber por los efectos de la resistencia a la insulina un aumento del crecimiento fetal y un aumento de transporte placentario y se va a desencadenar toda una cadena proinflamatoria. Y el músculo, donde va a haber un aumento de radicales libres y esto por efecto de la resistencia a la insulina. Entonces acá vamos a traer la primera como triada que hay que tener en cuenta y es la hiperglicemia nos va a llevar a hiperinsulinemia. Esa hiperinsulinemia, cuando se asocia con hiperleptinemia, que fue lo que vimos que se aumenta principalmente en tejidos grasos y músculo, nos va a llevar a un crecimiento fetal acelerado, que es una de las principales complicaciones que conocemos. Hasta ahí, la fisiopatología, pues que la mayoría de veces en algún momento hemos leído. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué nos cambia y por qué la alteración temprana del metabolismo glucémico es de importancia, es importante conocerlo? Porque se ha descrito que en lo que denominamos la diabetes gestacional de inicio temprano, la glucosa empieza a tener efectos, o sea, esos estados de hiperglicemia empieza a tener efectos directamente desde las primeras semanas de la gestación. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces ya sabemos que la diabetes preexistente, pues la paciente que ingresa ya diabética en embarazo va a tener complicaciones. Pero aquella que empieza a hacer elevaciones, o sea, empieza a hacer hiperglicemias a partir de la semana 4, de la semana 6, van a tener mayor riesgo de pérdida gestacional, mayor riesgo de teratogenicidad y va a tener un impacto directo en patologías placentarias. Entonces, es por eso que se empieza a sospechar la relación que puede tener
esta patología, la diabetes gestacional de inicio temprano, con trastornos hipertensivos como lo es la preeclampsia. Ya hablando netamente de la insulina fetal, entonces la insulina fetal va a tener acción en todos los páncreas desde la semana 7, se describe en alguna literatura, otros hasta la semana 12, pero entonces lo importante es que esto va a tener un impacto directo en organogénesis, en crecimiento fetal y en la maduración de esos órganos, en pulmón, en hueso, en cerebro, en tejido adiposo, en corazón y en hígado. Por lo que si no controlamos esas hiperglicemias o no sabemos que una paciente está hiperglicémica, nos va a tener impacto en cada uno de estos órganos y se van a generar complicaciones a futuro que nos van a afectar todo. En cuanto al neonato, de dificultad respiratoria neonatal, fetos macrosómicos y ya el nacimiento o infancia son patologías y complicaciones que van a perdurar. Esta imagen es muy importante verla, nos habla del metabolismo de glucosa. Entonces, en esta del metabolismo de glucosa en una paciente que está embarazada, que está normal, que no tiene alteraciones, no tiene hiperglicemia ni nada. Vemos que el rango de glucosa permanece completamente normal. Los cambios fisiológicos del embarazo que se dan es que la secreción de insulina va a aumentar, apenas empieza durante el embarazo temprano, luego hace una meseta ya a final del embarazo entre segundo y tercer trimestre. Y en cuanto a la resistencia de la insulina, vemos que disminuye en el embarazo temprano y luego aumenta y lo mismo se convierte en una meseta. Pero ¿qué es lo que ocurre en la diabetes gestacional de inicio temprano? Primero, vemos en la parte del rango de glucosa normal que hay una elevación de ese rango de glucosa desde el inicio del embarazo. Entonces, no es que aparece a la semana 24 o 28 cuando hacemos la prueba, sino desde el inicio esa paciente puede, si tiene los factores de riesgo, empezar a hacer elevación de la glucosa, de la glicemia. Y vemos que hay un desbalance completo entre resistencia a la insulina y secreción de la insulina. ¿Por qué? Porque el efecto de resistencia a la insulina aumenta. Aumenta, vemos la comparación con la gráfica normal, y aumenta importantemente de manera importante desde el embarazo temprano. Y la secreción de insulina se queda en una meseta y queda en un rango bajo, lo que va a provocar las complicaciones de las que vamos a hablar. Entonces, tener en cuenta que hay diferentes subtipos de la diabetes gestacional de inicio temprano. El más común es la resistencia a la insulina, representa entre el 50 y el 60% de los casos. La deficiencia de insulina representa hasta el 30%. Hay factores genéticos, placentarios y todo lo que tiene que ver con las vías de señalización inflamatorias, y hay entidades autoinmunes. Se han elaborado estudios netamente para averiguar esas características fisiopatológicas que se dan en las pacientes con diabetes gestacional de inicio temprano y diabetes gestacional de inicio tardío. Este es un estudio prospectivo de 211 mujeres a las que se les realizó la prueba de acuerdo a factores de riesgo, y que se encontró, primero, que hay una relación con las pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque pues ya habíamos visto que es un factor de riesgo, y porque en este estudio se tomó más que todo a pacientes con un IMC aumentado, y que se encontró que lo que más afectaba a la diabetes gestacional de inicio temprano era la resistencia a la insulina. Aumentaba en comparación a la diabetes gestacional tardía mucho, y esto iba a provocar más complicaciones. Entonces, ya vimos cómo se comporta a nivel de la fisiopatología, cómo el ambiente de una hiperglicemia desde el inicio del embarazo va a tener efecto en todo lo que va a llevar de ahí en adelante. Entonces, vamos a hablar de qué complicaciones se presentan con esto. Entonces, las complicaciones que se presentan van a ser hipoglicemia neonatal, síndrome de dificultad respiratoria, ictericia neonatal, feto pequeño o feto grande para la edad gestacional, obesidad y enfermedad cardiovascular en el futuro, y aumento de tasa de cesáreas. Con estas complicaciones, que son las que más se describen, vamos a empezar a hacer una revisión de los artículos más recientes que hay para evaluar estas complicaciones. Entonces, primero, vemos que en esta es una lista de 5 estudios retrospectivos, estudios observacionales que se publicaban entre el 2017 y 2020, donde se encuentra que a las pacientes que se les hacía screening de manera temprana con una prueba de tolerancia a la glucosa presentaban complicaciones aumentadas principalmente de aumento de peso, eso es decir, un feto macrosómico, dificultades durante el trabajo de parto, presentaban dificultad respiratoria y todo lo que tenía que ver con ictericia neonatal. Ya cuando vamos a empezar a revisar los estudios, entonces vamos a empezar con este estudio publicado en el 2016, donde es un estudio de cohorte retrospectivo de 4.873 mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional. Ellos dividen este grupo en tres grupos, valga la redundancia. Entonces, aquellas a las que se les diagnosticaba antes de la semana 12, aquellas que se les diagnosticaban entre la semana 12 y 23, y pues las que conocemos que se diagnosticaban después de la semana 24 con la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué se encontró? Que hasta el 30% de las pacientes que llegaban con diabetes mellitus gestacional a la semana 24 eran diagnosticadas antes de esto. Es decir,
que se nos pasaba a nosotros un 30% de diagnóstico de pacientes que ya habían hecho una diabetes mellitus gestacional de inicio temprano. Y lo más importante, en complicaciones, todas las complicaciones maternas que se estudiaron dieron diferencia estadísticamente significativa: el parto pretérmino, el aumento de tasa de cesáreas y los trastornos hipertensivos. Y en cuanto a los efectos neonatales, nos dio diferencia significativa el feto macrosómico, la ictericia neonatal y la dificultad respiratoria. En este estudio también se trató de ver el impacto del tratamiento, si mejoraban nuestras complicaciones. Vamos a tenerlo otro mensaje en la cabeza que cuando revisemos tratamientos lo vamos a aclarar, y es: en este estudio no les dio ninguna diferencia el tratarlas de manera temprana. Cuando seguimos revisando acerca de qué nos dice la literatura acerca de estas complicaciones, vemos una publicación realizada el año pasado en México. Entonces, esta se hizo con el fin de buscar si esta detección temprana sí tenía algún impacto o simplemente era para generar más costos. Este fue un estudio de cohorte retrospectivo realizado entre 2018 y 2022 con 2 grupos de mujeres a las que se le realizó la prevalència de la glucosa según los criterios de la Asociación Internacional de Grupos de Diabetes en Embarazo. Y se encontró que las pacientes que tenían diabetes gestacional de inicio temprano tenían 3 veces mayor riesgo de que sus bebés tuvieran síndrome de dificultad respiratoria y tenían 17 veces más de riesgo de presentar hipoglicemia neonatal al nacimiento. Entonces vemos que es una diferencia importante, por lo que es fácil saber que sí se complica. Entonces, cuando empezaban a ver esto, entonces dicen, bueno, sí, vemos que se complican más que las que diagnosticamos entre semana 24 y 28. Pero queremos ver si se comporta igual que la diabetes preexistente. ¿Qué es lo primero que a uno se le viene con la diabetes preexistente cuando tiene una glicosilada elevada? Todo lo que tiene que ver con malformaciones o malformaciones estructurales, digamos la patología cardíaca, lo que tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5, va a haber defectos del tabique. Entonces ellos trataron de encontrar esta asociación por medio de esta publicación realizada en el 2024, y lo que encontraron fue, no, las malformaciones fetales fueron bajas y comparables de acuerdo a la diabetes gestacional tardía, no tienen un porcentaje que se parezca a la diabetes preexistente, por lo que en este estudio y en otros que vamos a ver más adelante empiezan a quitarle peso a lo que es la hemoglobina glicosilada para la diabetes gestacional de inicio temprano. Pero ¿qué encuentran? Nuevamente lo que hemos visto, que las complicaciones en el feto sí aumentan. Entonces encuentran que hay tasas de hipoglicemia neonatal y distocias de hombro fueron estadísticamente significativas en las pacientes que tenían una diabetes gestacional de inicio temprano. Entonces ellos concluyen que estas pacientes deben someterse a un control estricto de glicemia desde el momento en que se realiza su diagnóstico, que requieren una evaluación neonatal cuidadosa a estos bebés al nacer y que se debe definir rápidamente la necesidad del tratamiento, teniendo en la mente que el tratamiento principal es todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludables. Entonces, otra publicación de Lancet del 2020, entonces este es un estudio de cohortes, lo que trató de ver es cómo se va comportando el peso estimado, o sea, cómo es el aumento de peso estimado fetal a lo largo en una paciente que presenta diabetes gestacional. Entonces, ellos dividieron el grupo para hacerle seguimiento ecográfico en 4 grupos. Entonces, un grupo al que le realizaban seguimiento ecográfico a la semana 16, a la 24, a la 30 y a la 34. Un grupo en 18, 26, 31, 35 y 39. El C entre 20, 28, 32 y 36. Y el grupo D entre 22, 29, 33, 37 y 41. En se encontró que 107 tenían diabetes gestacional diagnosticada entre semana 24 y semana 28. 118 tenían intolerancia a la glucosa, en este estudio lo llaman como intolerancia a la glucosa, pero usan los mismos puntos de corte que les había dicho al principio en diabetes mellitus gestacional de inicio temprano. Y 2020 pues habían sido normales. ¿Qué encontraron? Que había un mayor peso estimado fetal desde la semana 20, que empezaba a ser significativo desde la semana 28, es decir, en esa ya veíamos que las curvas iban hacia arriba, los percentiles ya empezaban a aumentar. Pero lo más interesante es que los niveles elevados de glucosa entre la semana 10 a la 14 fue los que se asociaron con ese aumento de peso estimado fetal. Entonces volvemos al mismo punto, no es esa paciente que diagnosticamos entre semana 24 y 28, sino esas que estamos dejando pasar en el primer trimestre, las que van a tener un aumento más evidente del peso estimado fetal. Acá vemos las gráficas donde pues hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con el peso estimado fetal de la paciente que no tuvo diabetes a la paciente que se consideró como intolerancia a la glucosa y la paciente que se hizo el diagnóstico como tal de la diabetes gestacional. Entonces nos dicen lo mismo, oiga, la detección temprana debe ser importante y nos debe hacer dar ayudas para indicar un manejo.
Lo más importante, lo de la ganancia de peso. Entonces ya no la ganancia del peso en el feto, sino lo que tiene que ver con el estado nutricional de la madre. Entonces este estudio, publicado en el 2022, investigó la asociación entre aumento de peso gestacional inadecuado y qué resultados materno-fetales esto tenía. Este fue un estudio observacional retrospectivo donde se dividieron en 3 grupos. Un aumento de peso excesivo, un aumento de peso adecuado y un aumento de peso insuficiente, de acuerdo al índice de masa corporal con el que ingresaba la paciente. Todas las mujeres fueron evaluadas quincenalmente hasta la semana 35 y luego semanalmente hasta el parto. Se tuvo un total de 8.040 embarazadas, 27% presentaban un aumento excesivo de peso, 31% un aumento adecuado y 42% un aumento insuficiente. ¿Qué se encontró? Que 2/3 de las embarazadas tenían una ganancia de peso inadecuada. Y esto, ¿qué es lo más importante? Que a todas estas, ya sea, ganancia de peso excesiva o ganancia de peso baja, iban a aumentar sus complicaciones. ¿Qué complicaciones? Cuando tenían ganancia de peso excesiva, aumentaba preeclampsia, aumentaba cesárea, aumentaba fetos macrosómicos y fetos grandes para la gestacional. Y cuando tenían ganancias de peso insuficientes, aumentaba muerte fetal, feto pequeño para la gestacional, que vemos que hasta ahora lo nombramos, pero ya lo vamos a tener más claro, y síndrome de parto pretérmino. Por lo que se consideró que aquellas pacientes que hacían un diagnóstico de diabetes gestacional de inicio temprano, teníamos que ser más rigurosos con la forma en que ganaban peso durante el embarazo. Entonces, no decirles, no, tiene que bajar de peso, porque si no ganan al menos lo suficiente o lo ideal, también vamos a presentar una tasa de complicaciones más elevadas. Esta imagen, digamos que nos resume todo lo que hemos hablado en cuanto a las complicaciones. No les voy a repetir el principio de lo de madre, placenta y feto, pero sí quiero que vean y nos concentremos en lo que tiene que ver con el recién nacido. Entonces, en el recién nacido, ya bebé salió súper bien, había tenido diabetes gestacional de inicio temprano, nadie sabía, y son bebés que van a tener mayor riesgo de ser obesos durante la infancia y adolescencia, mayor riesgo de enfermedades respiratorias y que van a tener importante aumento en ganancia de peso recurrente si no tienen un adecuado estilo de vida. Y otra cosa muy importante, el microbioma. Cada vez se está asociando más con el microbioma y se dice o se está estudiando que aquellos hijos de pacientes con diabetes gestacional van a tener problemas y alteraciones gastrointestinales durante su infancia y su adolescencia. Esta otra imagen importante para ver las complicaciones a largo plazo de la embarazada como tal. Ya no hablamos del feto, sino de la embarazada. ¿Qué va a haber aumento? Pues obviamente va a haber aumento de que haya una diabetes tipo 2, pero pues ya las conocíamos. Pero lo más importante es que se ha encontrado es que aquella embarazada que empieza a tener valores de hiperglicemia desde semanas tempranas, es decir, 4, 6, 10 semanas, van a tener aumento de enfermedad cardiovascular, tienen mayor riesgo de presentar un síndrome coronario agudo y de que sea una obesidad más difícil de manejar. O sea, son las pacientes que van a quedar obesas a pesar de realizar controles estrictos nutricionales. Entonces, ya habiendo hablado de las complicaciones, vemos que a grandes cosas, la paciente que tiene diabetes gestacional de inicio temprano, se aumentan las complicaciones tanto maternas como fetales. Entonces acá vemos y ya decimos, bueno, entonces sí tenemos que diagnosticar de manera temprana la diabetes gestacional. Y acá viene una de las grandes dificultades de este tema. ¿Por qué? Los métodos diagnósticos. Entonces acá trate de mostrarle lo que dicen las guías, las más importantes. Entonces, el Instituto de Grupos de Diabetes Gestacional en Embarazo nos hablan de la glucosa plasmática en ayunas, como ya hemos visto al inicio, de la prueba de tolerancia de la glucosa, el ADA 2025 por los puntos de corte que vimos en la primera diapositiva. Las guías NICE nos hablan de realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero ellos nos hablan de solo realizar las mujeres embarazadas con el factor de riesgo de diabetes mellitus gestacional en anterior embarazo. La OMS, que se acogió en el 2013 a las recomendaciones del estudio del 2010. La Sociedad Italiana, que es una de las que más ha estado publicando acerca de diabetes gestacional, nos habla de la prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Ellos nos indican que a la paciente que la sospechamos se debe realizar entre semana 16 y 18. O sea, acá ya vemos que hay consensos que nos dicen semanas específicas. Entonces, otra barrera, porque ninguno ha dicho como una semana en especial para realizar esta prueba. Las guías canadienses y las de Nueva Zelanda son las únicas que le dan un poco de peso a la hemoglobina glicosilada. La FIGO nos habla de la prueba de tolerancia a la glucosa usando puntos de cohorte entre 110 y 125, igual a los que vimos en la A. Y la COC, que es la única que de las grandes, pues que nos recomienda la prueba de 2 pasos con una carga de 100 gramos de glucosa, de acuerdo a los criterios de diabetes gestacional, los criterios de la asociación. Entonces,
¿Qué cambia ahí? Que vemos que entre 8 asociaciones, que son las que hemos revisado, cambian puntos de corte, cambian en qué semana realizo la prueba y cambia a qué personas les hago la prueba. Entonces ahí es la gran dificultad de poder llegar a un consenso. Entonces, algunas recomiendan la glucosa plasmática en ayunas. Cuando les mostré el estudio abajo, decía que la glucosa plasmática en ayunas era la que más se elevaba, ¿se acuerdan? ¿Qué ventaja tiene esta? Es simple y rápida. Cualquiera podemos realizarla, es fácil de obtener un resultado. Hay que tener en cuenta, hay que tener en la cabeza que el nivel de glicemia cae en el primer trimestre. Estos dos estudios refieren que puede caer hasta un valor de 80 miligramos sobre decilitro, por lo que tener un valor mayor o igual a 92 ya nos debería hacer sospechar de una diabetes mellitus gestacional de inicio temprano. No hay clara relación entre glicemia, solo glicemia alterada, y complicaciones. Mejora el rendimiento cuando se acompaña de otros factores de riesgo, un índice de masa corporal aumentado, triglicéridos aumentados, todo lo de un síndrome metabólico. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa plasmática en ayunas? Nos genera un sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque pues, nosotros yo creo que en la práctica hemos visto muchas pacientes que tienen 94, 96. Imagínense diagnosticar a todas esas pacientes con diabetes mellitus gestacional de inicio temprano, pues no sería algo ideal. Cuando vamos a las revisiones de los estudios últimamente publicados que han usado como prueba diagnóstica la glucosa plasmática en ayunas, vemos estos estudios que se han publicado entre el 2009 y el 2021, todos de estudios de cohorte retrospectiva y estudios observacionales, y en lo que les tengo subrayado ya empieza a haber diferencia. ¿Por qué? Porque todos usan un punto de corte diferente. Entonces unos dicen, no, quedémonos con el 92, otros quedémonos con el 110, otros dicen, no, vea, por esos cambios que hay en la glicemia, utilicemos valores más estrictos de 82 con el fin de impactar en las complicaciones fetales. Entonces, acá ya vemos que claramente la glicemia en ayunas pues, nos va a generar un sobrediagnóstico. Entonces aparece la prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa a día de hoy, por las publicaciones que hay, es el gol estándar y es la que debemos realizar para confirmar posterior a una glicemia de ayunas alterada en primer trimestre. Se manejan los mismos puntos de cohorte del instituto y la prueba que realizamos en la semana 24 y 28. Tiene mayor reproducibilidad, mejor sensibilidad y especificidad, y lo más importante es que va a disminuir ese sobrediagnóstico. Porque imagínense, si lo hacemos solo con glicemia plasmática en ayunas, pues vamos a tener muchas pacientes con diabetes gestacional. Se ha hecho diferentes estudios. Esta es una publicación que se realizó en el año 2014 que trató de comparar en primer trimestre la sensibilidad y especificidad de la glicemia de ayunas alteradas de la prueba de tolerancia a la glucosa de un paso de 70, con una carga de 75 gramos y la prueba de tolerancia y la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 50 gramos de 2 pasos, que se encontró que presentaba mejor sensibilidad, mejor especificidad, mayor valor predictivo positivo y mayor valor predictivo negativo. Era la prueba de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos, por lo que esta es la preferida para la detección de la diabetes gestacional del primer trimestre en pacientes seleccionadas con factores de riesgo. Esta otra publicación realizada en el 2023 trató de evaluar la estrategia de 2 pasos, la que recomendaba la guía de la COC, y compararla con las de un paso y las de glicemia plasmática en ayunas. ¿Qué se encontró? Que cuando se comparaba solamente con la de glucosa plasmática en ayunas, se nos pasaban hasta el 61.6% de mujeres no hayan sido diagnosticadas. ¿Por qué? Porque precisamente el día que se les realizó la glicemia plasmática en ayunas, ya sea porque entraron a un control prenatal tarde o porque se realizó en la semana 4, semana 5, tenían un valor normal, entonces se volvió a hacer la curva en la semana 24-28 y en esa ya no salía con diabetes gestacional. Entonces acá, segunda gran cosa a llevarnos, la dificultad que hay es a qué semana tomo la prueba, a qué semana confirmo ese valor alterado que me dio. Entonces, en este estudio, ellos nos decían que reemplazar los criterios de la estrategia de 2 pasos, en este caso, con el de sola glicemia plasmática en ayunas, confería un riesgo, aumentaba el resultado de perinatales adversos y además tratamientos a pacientes que no lo requerían. Volvemos al mismo punto, lo que hemos hablado, sobre diagnóstico y más complicaciones. Es decir, por la evidencia que hemos revisado, la prueba que íbamos a realizar es la prueba de tolerancia a la glucosa, ya sea realizarla de primera vez o con una glicemia alterada como primer paso. Entonces, con todo esto ustedes dirán, bueno, hemos hablado de complicaciones, de cómo se diagnostica, pero ¿para qué? Pues la gracia es para que lo tratemos de manera temprana. ¿Pero esto tiene impacto o no? Entonces hacemos lo mismo. Esta es una revisión sistemática que nos publica cada uno de los artículos que se han revisado, y en esto se encuentra que una intervención no temprana
una intervención temprana no reduce los riesgos de complicaciones, es decir, de resultados neonatales adversos, y se interroga sobre esta necesidad de detección temprana. O sea, nosotros decimos, bueno, entonces esta revisión pues queda ahí porque si no sirve para nada. Pero en el 2023, en el New England, se publica este ensayo clínico autorizado, controlado, de 17 países, donde se tomaron mujeres con un embarazo único entre la semana 4 y la semana 19 más 6, más los factores de riesgo de hiperglucemia, ya sabemos, diabetes gestacional previa, índice de masa corporal mayor a 30, pacientes mayores de 40 años, familiar de primer grado con diabetes, macrosomía previa y síndrome ovario poliquístico, y se trató de estudiar cómo era el impacto de tratarlas de manera temprana, tratarlas a nivel nutricional y tratarlas farmacológicamente, con insulina o con metformina. ¿Qué se encontró? Que había un mayor porcentaje de mujeres en el grupo de tratamiento inmediato recibía terapia insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de tratar de manera más temprana aumenta el riesgo de que tú inicies el manejo farmacológico, porque obviamente si uno ve las glucometrías alteradas, pues no se va a poder esperar más tiempo, sino ya se inicia el manejo farmacológico. Y en cuanto a los resultados primarios, se trató de ver hipertensión, ganancia de peso, es decir, fetos macrosómicos, y resultados adversos neonatales. En hipertensión y ganancia de peso no se vio ninguna diferencia, pero en los resultados adversos neonatales sí se vio diferencia, hubo una disminución, les fue mejor a las pacientes a las que se les inició tratamiento temprano. Primero, obviamente, con estilos de vida y luego de manera farmacológica. ¿Qué resultados adversos se llevaron a cabo en este estudio? Nacimiento antes de la semana 37, peso al nacer de 4.500 gramos, traumatismo al nacer, es decir, todo lo de distocia de hombros, necesidad de parto instrumentado, dificultad respiratoria neonatal, fototerapia, muerte fetal, muerte neonatal. Ellos nos dan un número necesario a tratar, y esto fue el número 18, es decir, se necesitaban tratar 18 mujeres con una diabetes gestacional de inicio temprano para que una no tuviera estos resultados adversos neonatales, que pues es un valor que hay que tenerlo más a estudio, pero pues es un valor positivo porque pues al menos a una se le logró disminuir estos resultados adversos neonatales. Entonces, ¿qué conclusiones se encontraron en este estudio? Que hay una diferencia significativa en los resultados neonatales adversos, principalmente en la dificultad respiratoria, que la muerte neonatal afortunadamente tenía una incidencia baja, ya fuera que se diagnosticara de manera temprana o tardía, que un tercio de las diagnosticadas con diabetes gestacional temprana en la prueba de tolerancia a la glucosa que se les realizaba de manera confirmatoria entre semana 24 y 28 ya salían negativas. ¿Qué se supone o qué hipótesis se da? Es que salían negativas porque ya se había realizado una intervención. Entonces, obviamente, al realizar ya una intervención, ya sea nutricional o farmacológica, pues ya nos iba a cambiar los resultados cuando lo volvíamos a repetir la prueba. Y que bajo porcentaje requerían insulinoterapia de inicio temprano. A este estudio se le han realizado diferentes subestudios, análisis secundarios. Uno de estos es este publicado el año pasado, en el que se realizaba la prueba de tolerancia a la glucosa antes de la semana 20, se diagnosticaba diabetes gestacional de inicio temprano o aquellas que no presentaban diabetes gestacional de inicio temprano, se repetía la prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28, se confirmaba el diagnóstico de esas pacientes que nos habían dado ya para diabetes gestacional y las que no, pero a todas se les iniciaba el tratamiento de la semana 24 o 28, ya fuera que estuvieran diagnosticadas como diabetes gestacional de inicio temprano o como diabetes gestacional de inicio tardío. ¿Qué se encontró? Que a pesar de que a todas se les iniciaba manejo con cambios de dieta farmacológica entre la semana 24 y la 40, a las pacientes que presentaban diabetes gestacional de inicio temprano tenían peores resultados, principalmente hipoglicemia neonatal, necesidad de fototerapia e ingreso a UCI. Es decir, dejar a esas pacientes que diagnosticamos sin tratamiento, o sea, sin ser estrictos a la hora de tratamiento, nos va a aumentar los riesgos y las complicaciones en el transcurso del embarazo. Entonces, ellos que nos dicen, vea, sugerimos iniciar un tratamiento temprano y que sea de manera más agresiva, para tener completamente un impacto en estos bebés y en estos embarazadas. ¿Pero esto por qué? Por el desarrollo de los signos fetales y todo el comportamiento de la hiperglicemia en el embarazo. Volvemos a una de las imágenes que también vimos al principio, y es cómo desde el primer trimestre valores de hiperglicemia van a alterar todo lo que tiene que ver con los desarrollos neurológicos, desarrollo pulmonar, desarrollo cardíaco. Entonces, si usted ya vio una paciente que tiene una diabetes mellitus gestacional de inicio temprano, que está desbordada en sus glucometrías, que usted ya le descartó diabetes preexistente, pues no se va a poder esperar a darle tratamiento, entonces ya impactar en estilos de vida hasta la semana 24-28, porque lo que va a hacer es aumentarle los riesgos. Aparece esta otra publicación de este año,
donde nos habla acerca de la asociación entre glicemia, la variabilidad de los valores glicémicos y las complicaciones perinatales del inicio de tratamiento de diabetes gestacional de inicio temprano, iniciar tratamiento desde la semana 10 y otras que se esperó hasta iniciar el tratamiento de la semana 22. Y volvemos a lo mismo, se obtuvo mejor glicemia a las pacientes que se les inició el tratamiento de manera temprana, ya sea con estilos de vida o manera farmacológica. Pero aparece algo muy importante y que genera un poco de dudas, es que también cuando compararon el peso al nacer de estos bebés y el seguimiento ecográfico, se encontró que a las que se les iniciaba de manera temprana, manejo farmacológico principalmente, presentaban fetos pequeños para la edad gestacional o fetos que al nacer eran pequeños. Y las pacientes a las que se les iniciaba de manera normal, después de la 22 a la 23, la mayor complicación eran pues, los fetos grandes y la macrosomía que conocíamos. Entonces acá uno se pregunta, bueno, pero entonces a todas les doy tratamiento, ¿a quién le doy tratamiento? Porque entonces unos se me van a quedar pequeños, otros se me van a quedar grandes. Entonces la respuesta es, esas son 3 publicaciones realizadas entre diciembre y febrero de este año y nos dicen no, usted reserve el tratamiento para aquella en la que los umbrales de glucosa elevados o que tienen alto riesgo de realizar complicaciones. Entonces no es que a todas les vamos a dar tratamiento, hay que ver a qué paciente podemos impactar y a qué no. Los estilos de vida a todas, eso no va a cambiar nunca, pero el tratamiento farmacológico hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si nosotros exponemos a una materna con insulina de manera temprana, metformina de manera temprana, son fetos que se pueden quedar en su crecimiento y que van a ser fetos pequeños para la edad gestacional y que al nacer van a tener pues menor peso en comparación a los otros. Entonces aparece esta publicación en el 2024 que nos dice, vea, tenemos que redefinir los puntos de corte para decir a quién le damos tratamiento o no. Entonces, esta es otra de las complicaciones que hay porque todo el mundo difiere. Pero al menos en esta publicación nos decía, vea, si usted tiene una glucosa plasmática en ayunas, en la prueba de tolerancia a la glucosa, entre 92 y 94, no le inicia manejo todavía, espérela, hágale seguimiento, impáctele sus cambios de vida, inicie las glucometrías y va viendo. Si las tiene entre 95 y 109, pilas, va a tener más riesgo de que esa paciente presente complicaciones. Entonces, si ella no tiene unas glucometrías buenas, impáctele de manera más temprana con un tratamiento. A la hora, entonces, entre 180 y 190, nos dice como esas pacientes la mayoría de veces con solo tratamiento, con solo estilo de vida les va a ir bien, no van a requerir tratamiento, no se ponga a montarles insulina desde el inicio. Pero si tienen más de 191 hacia arriba, ojo, lo mismo, se van a complicar más. No es que les vaya a iniciar insulina de una vez, pero hágales un seguimiento más estricto. A las 2 horas, entre 153 y 161, podemos estar un poco más tranquilos, y entre 162 y 199, ya abrir los ojos y decir, ojo, tenemos que vigilarlas, ser más estrictos en las glucometrías y demás. Entonces, ¿qué se concluyó? Que en caso de niveles de glucosa que superan modestamente los umbrales de los criterios que tenemos, los valores 92, 180 y 153, se considera tratamiento farmacológico innecesario y se puede considerar que nos va a dar un daño potencial. ¿Por qué? Porque vamos a tener un peso al nacer más pequeño, es un feto que va a ser más pequeño y que se nos va a quedar en los percentiles. Y que el valor de glucosa a la hora era el que tenía mayor relación con resultados perinatales adversos. Esto dando un punto más a favor de que la prueba que tenemos que usar para detectar la diabetes gestacional de inicio temprano es la de un paso. En cuanto al seguimiento y demás de estas cosas, glucometrías, las recomendaciones son las mismas que ya conocemos. No hay estudios propiamente de diabetes gestacional de inicio temprano que nos digan que va a diferir las glucometrías en ayunas, a la hora post-desayuno, a la hora post-almuerzo, no hay nada hasta el momento. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, los criterios de tratamiento no cambian en comparación a la que diagnosticamos entre semana 24 y 28. La primera línea sigue siendo la insulina, tiene mejor control glucémico y menor efectos fetales. Y en cuanto a la metformina, vemos que principalmente se recomienda a aquellas pacientes que ya venían con factores de riesgo como el síndrome ovario poliquístico o a esas pacientes que de manera temprana iniciar la metformina. Lo que se ha publicado, el riesgo es que se nos quede, o sea, que nos empiezan a hacer una restricción de crecimiento fetal o unos fetos pequeños para la gestación. Entonces, con lo revisado, vamos a llegar a estas conclusiones. Entonces, primero, se debe realizar detección temprana de diabetes gestacional de inicio temprano a pacientes con alto riesgo. Esto es algo que debemos hacer. Démosle más peso a revisar esa primera glucosa plasmática en ayunas que les hacemos a nuestras pacientes. O sea, que esto nos prenda la alarma y que esto nos haga hacerles una prueba de tolerancia oral a la glucosa de manera temprana o al menos seguirlas pensando en las complicaciones que pueden llegar a tener.
que conocer las complicaciones y conocer la fisiopatología de esta patología, valga la redundancia, nos va a aumentar el interés para diagnosticar y tratarlo. No se debe tratar a todas las pacientes de manera farmacológica, eso es muy importante. Siempre debemos indicar dieta, ejercicio y el seguimiento a largo plazo. Las intervenciones que vayamos a hacer con solo dieta no solo nos van a impactar en el embarazo, no solo nos van a impactar en ese recién nacido, sino a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, son pacientes que van a terminar después con un infarto agudo de miocardio, cuando ya sean mayores, y que fue el desencadenante, una diabetes mellitus gestacional temprana que nadie le puso cuidado. Y que pues esto debe continuar en investigación para saber cuál prueba es la que tiene mejor tasa de detección, cuándo se debe realizar y cómo realizar el seguimiento, porque lo que vimos es que es literatura que es publicada recientemente, digámoslo, pero que todavía no hay consenso en cuanto a los puntos de cohorte, cuándo realizó la prueba, que es lo más importante, porque digamos, una ya nos dice, realícela entre la 14 y la 16, y la otra nos dice en cualquier momento del primer trimestre. Eso es lo que tenemos que empezar a investigar, ayudarnos de las pacientes que tenemos para poder llegar a un consenso. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos las gracias al doctor Alejandro por la presentación del día de hoy. Le doy la palabra a la doctora Natalia si tiene algunos comentarios. Buenos días a todos. Primero, Alejandro, felicitaciones, una excelente revisión. Creo que es, como tú lo dices, un tema controvertido. Venimos en los últimos años con nueva evidencia y todavía nos preguntamos a quién le hago esa curva temprana, pero creo que toda esta revisión que hiciste y todas las conclusiones van a qué quiero impactar. Y si ya vimos esos efectos a largo plazo en la madre y principalmente en el feto, que muchas veces evaluamos solo esos resultados perinatales inmediatos y no pensamos en el largo plazo, en qué va a pasar en la niñez, en la adolescencia y en la vida adulta de ese feto, creo que ahí es que encontramos como el criterio para empezar a hablar de diabetes de inicio temprano, para empezar a diagnosticarla, empezar a impactar principalmente en medidas nutricionales y en estilo de vida, y ya con las revisiones que tú nos muestras, empezar a definir umbrales de cuándo doy inicio de manejo farmacológico. No sé si tengan alguna duda. Bueno, yo tengo una pregunta. Aló, no sé si me oyen. Sí, te estamos escuchando. Mira, te felicito por la revisión, pero la pregunta es si realmente la curva que ustedes lo que dicen se debe medir, ¿por qué la ADA no la pone como recomendación para diagnóstico? Aunque la ADA pues habla de intolerancia en ayunas, porque la ADA no la recomienda, sino que recomienda más la medición de la glicemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Bueno, entonces digamos que de acuerdo a la pregunta, cuando uno revisa las guías de la ADA, ellos le dan mucho más, la curva de tolerancia a la glucosa, ellos no la nombran, por decirlo así, cuando uno se va a las referencias, es porque en los estudios que ellos toman en sus capítulos, es como que no ha mostrado evidencia realizarla antes de la semana 24 o 28, con el fin de impactar en las complicaciones, a diferencia de lo que hace la glucosa plasmática en ayunas y la hemoglobina glicosilada, y que nos va a poder descartar una diabetes preexistente y una diabetes gestacional de inicio temprano de manera más efectiva en comparación a la curva, que pues no va a tener impacto o no va a tener seguimiento en lo que es la diabetes preexistente. Entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que tú piensas, ¿cuál es la recomendación para nosotros los médicos de cómo diagnosticar realmente nuestra práctica de diabetes gestacional temprana y qué punto de corte elegir y qué prueba elegir? Ah, bueno, yo... Entonces, Doc, de acuerdo a la revisión que yo realicé, entonces yo considero que primero nos tenemos que ayudar de la glucosa plasmática en ayunas, que el punto de corte es que todas aquellas pacientes que tengamos por encima de 92, tenemos que hacerles un seguimiento y pensar en realizar una prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, no hacerles tratamiento de una vez, no dejarles el nombre de diabetes mellitus gestacional, sino realizarles una prueba de tolerancia a la glucosa para
de esta manera diagnosticar por medio del punto de cohorte de las 2 horas, que esté entre 190, entre 152 y 199, o sea, menor a 200, y ahí sí ya impactar en tratamiento, primero en estilos de vida y luego en manejo farmacológico. Pero pues en lo que la revisión que yo hice, sí considero que con sola glicemia plasmática en ayunas no iríamos a hacer diagnóstico, sino después de tener esta alterada con el punto de cohorte, yo pienso que seríamos más estricto 92, yo sé que la mayoría de guías y algunas que les mostré dicen 100 y 110, pero yo con el punto de cohorte ya pensarían al menos seguir a esa paciente, evaluar otros factores de riesgo y definir si le tomo la prueba de tolerancia a la glucosa de manera temprana. Quiero agregar a lo que acaba de decir Alejandro. Lo primero, en cuanto a la hemoglobina glicosilada, vemos que en esas pacientes en primer trimestre, que es una de las recomendaciones de la ADA, encontrar una hemoglobina glicosilada elevada va a ser poco frecuente. En realidad es más esas pacientes que ya tenían una diabetes preexistente y adicional con los cambios hemodinámicos que suceden en el embarazo, la hemoglobina glicosilada incluso puede disminuir cuando vamos a hacer mediciones diagnósticas. Está muy claro que la glicemia en ayunas sola nos va a llevar a un sobrediagnóstico y en cuanto a esos puntos de corte entre 92 o mayor a 100 o mayor a 110, creo que nos tenemos que ayudar de los criterios clínicos. Si yo tengo una paciente que tiene 92 de glicemia en ayunas y no tiene ningún otro factor de riesgo, yo puedo pensar en seguirla sin tener que hacer intervenciones adicionales. Pero si tengo una paciente con una glicemia en ayunas de 92, pero adicional tiene muchos otros factores de riesgo para hacer una diabetes de inicio temprano, creo que son las pacientes que debemos llevar a una curva en primer trimestre para definir si requiere unas intervenciones y un seguimiento adicional y prevenir complicaciones fetales. Doctor José, no sé si estás hablando No, para que hables. Ah, bueno. no. Yo estaba, lo que pasa es que me parece súper interesante la discusión por dos cosas. El estudio Tobog, un análisis, lo que decía el doctor Alejandro, súper interesante es realmente, digamos que el estudio Tobog lo que hizo fue un subanálisis de los puntos de corte para definir realmente cuándo uno tendría beneficio del tratamiento y cuándo tendría el riesgo de sobretratar. Y básicamente sobretratar es llevar a esos pacientes a un uso aumentado de medicamentos, sobre todo insulina, y posiblemente pequeño espalaje gestacional, que es, digamos, que el riesgo grande de uno de sobretratar ese tipo de pacientes. Entonces, el análisis posiblemente lo que se está corriendo es que el punto de corte de la glicemia se escorrió a 110 porque posiblemente ese es el grupo de pacientes o el subgrupo de pacientes que va a tener riesgo de hacerse. La segunda es que la hemoglobina glicosilada posiblemente lo que te va a dar un marcador y lo que yo pienso realmente es que la diabetes gestacional temprana es prediabetes, es decir, posiblemente sean la mayoría de los pacientes que tendrían prediabetes y posiblemente no diagnosticadas que entraban durante el embarazo. Porque si uno mira la fisiopatología de la diabetes gestacional durante el primer trimestre, generalmente la normalidad es una disminución de la sensibilidad, es todo lo contrario a lo que pasa, pero si usted entra alterado porque tiene algún riesgo y posiblemente es el subgrupo de pacientes que tenían una prediabetes, ya sea diagnosticada o no diagnosticada, que son los que van a entrar y por eso posiblemente el punto de cohorte de la hemoglobina glicosilada es un punto de corte importante, no se desprecie y por eso la ADA la subió a 6,9. Yo tengo todavía mi reserva al hacer la curva de glicemia en el primer trimestre como diagnóstico, porque posiblemente no está estandarizado el punto de corte postprandial. Y porque una de las cosas interesantes es que hay estudios que empiezan a demostrar que realmente cuál tiene mayor riesgo, cuál es el perfil glicémico que tiene mayor riesgo para la mujer embarazada y posiblemente el perfil de riesgo que mayor se muestra es el de la glicemia en ayunas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno mira la fisiopatología de la glicemia en ayunas y la glicemia postprandial, uno ve que es una patología distinta y posiblemente sean subgrupo de pacientes diabéticos
distintos, y posiblemente el diabético de glicemia en ayunas sea aquel que usted tenga mayor resistencia y por eso posiblemente tiene mayor riesgo. Y ahí nos quedaría la teoría si solamente la consecuencia de la diabetes gestacional en embarazo es un tema netamente de hiperglicemia, o es un tema donde se ve mucho más también resistencia a la insulina. Entonces digamos que todavía eso no está claro, porque uno como mira, como mostró el doctor muy bien en la conferencia, todas las asociaciones piensan distinto y es porque falta como sedimentar un poquito hacia dónde va la evidencia. El problema es que por ahora yo pienso que nosotros tenemos que poner un punto de corte como para poder realmente definir a qué paciente se trata, y yo pienso que los que da la ADA son unos puntos de corte que por ahora son unos puntos de corte, digamos que razonables de acuerdo a la evidencia clínica. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. ¿Tienes allá o te paso el celular? José. Hola. Hola, buenos días. Bueno, Alejo, pues también felicitarte, una revisión bastante extensa. Yo tengo una pregunta. Digamos, si tenemos a la paciente con la glicemia en ayunas en primer trimestre de 92, dices hacerle como mayor seguimiento. Entonces, ¿al cuánto tiempo yo debería verla nuevamente? Pues ya que en un, digamos, un control prenatal, pues sería, no sé, a las 4 semanas, pero en esas pacientes que ya identificamos eso y que tenemos pensado hacerle la curva, para el próximo seguimiento, no sé, 2 semanas ya debería tener la curva, o cómo o sea, la volvemos a citar, ¿en cuánto tiempo? Entonces, digamos que eso como tal no está estandarizado y es una de las complicaciones que tenemos. Pero lo ideal es que cuando yo les digo de seguimiento es veamos cómo se está comportando su índice de masa corporal, qué ganancia de peso está teniendo, qué otros factores de riesgo tenía, si ya tenía un embarazo previo, que nos traiga la historia clínica de ese embarazo previo para definir si tuvo diabetes mellitus estacional, si tuvo elevación de glucosa en el anterior embarazo desde el primer trimestre. Y a las 4 semanas volver a hacer el control clínico y ahí definir si le mandan la curva de tolerancia de la glucosa. ¿Por qué? Porque lo que nos habla el doctor Botero y la doctora Natalia es, imagínate si a todas les mandamos curva por un valor de 93 o 94. El 93, 94 es como el bombillo que se te prende para saber, esta paciente me puede hacer una diabetes estacional, pero entonces por eso es que los puntos de corte, los que vimos, nos hablan de 110, la sociedad de endocrino nos hablan de 100, y ahí sí definimos mandarle una curva de tolerancia a la glucosa. O sea, es como tener ese cuidado, porque si no empezamos a sobrediagnosticar a todos y todo nos va a dar diabetes ya en un futuro. Entonces la gracia es como tener esos puntos de corte y hacer un seguimiento clínico. O sea, ahí es importante la parte. Bueno, de pronto alguien más quisiera comentar algo. Bueno, muchas gracias al doctor Alejandro por esta charla. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buena. Muchas gracias, felicitaciones.